¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de su espacio Deliberar del CEDIP. Un gusto acompañarlos. Y evidentemente saben ustedes que este se trata de un espacio de análisis coyuntural de temas importantes, pero también de propuestas. Es por eso que hoy vamos a tocar un tema muy importante. Bolivia está en crisis. Hoy vamos a tratar alternativas. ¿Qué sucede cuando planteamos nuevos modelos de desarrollo o planteamos este en el que estamos hoy? Tenemos invitados especiales para tratar este tema y desde las diferentes miradas lo vamos a hacer. Damos la bienvenida a Óscar Olivera, él es vocero de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que ha sido y es muy recordado obviamente por su lucha histórica en defensa del agua aquí en Cochabamba. Ha trabajado y trabaja también con sectores campesinos, comunitarios, en todo este bagaje de la defensa de nuestros recursos naturales. Óscar, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Claudia. Pues un gusto estar aquí en La Yacta, en Cochabamba, un lugar muy precioso, muy agradable, muy recordado por la cuna de muchos levantamientos históricos acá en Bolivia. Y pues muchísimas gracias para poder aportar desde abajo, desde la sencillez, una visión del país y ver qué podemos hacer. Gracias, Óscar. También tenemos a Eduardo Agudinas, un gran investigador en temas de transiciones y alternativas para el desarrollo. Ha trabajado temas interesantes sobre extractivismo y fundamentalmente dentro de lo que es la Amazonía sudamericana. Eduardo está actualmente también trabajando junto con el CEDIP y también con CLAES. Este instituto también de investigación del que forman parte muchos investigadores ha tratado estos temas medioambientales importantes. Eduardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, un gusto estar en este nuevo espacio de Deliberar, encantado de conversar con ustedes. Gracias, Eduardo. Y lo decíamos desde diferentes miradas, tenemos a Solange Sardán. Solange es economista, lo mismo, ha trabajado en estos temas importantes de desarrollo económico, fundamentalmente también ligados a proyectos en América Latina. Hoy va a aportar muchísimo con su mirada. Solange, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, a ti, al CEDIP por la invitación. Siempre es un placer poder conversar sobre temas de economía, de política y más ahora con tremendo panel, así que yo feliz de estar aquí. Gracias. Gracias, Solange. A ver, tomemos en cuenta de que hoy en nuestro país estamos viviendo una crisis básicamente multidimensional. Todo este tema de las semanas de bloqueos, de crisis, han acentuado sobre todo niveles de pobreza en nuestro país. Ahora vamos a ver el dólar que se está incrementando, este dólar flexible día a día. Hace unas semanas nada más han dado los informes oficiales también de nuestras reservas de hidrocarburos. Comparativamente al 2017 tenemos una disminución del 70%. Tenemos también en cuenta de que el desempleo se incrementa. Vamos viendo también que no nos está sosteniendo muchísimo el nivel de extractivismo que hay en nuestro país. ¿Cuáles son en estas dinámicas las alternativas que tenemos? ¿Cuáles podrían ser las posibilidades si mantener estos modelos todavía dentro de lo que es hidrocarburos, hoy el litio y la minería y hacer sostenible este modelo? Eduardo, ¿qué opinas sobre estas alternativas? ¿Cuál podría ser la salida para Bolivia? Bueno, determinar la salida para un país es complicado porque además eso depende de cómo defina yo la crisis. Y la idea de crisis es una palabra, un concepto que tiene su complicación, su embrujo y su incerteza. Porque por un lado, a ver, los que estén mirando este programa de Deliberar, los más veteranos tendrán la idea que el país siempre estuvo en crisis. Y eso ocurre en casi todas las naciones latinoamericanas. Cada tanto hay una nueva crisis de algo. Por otro lado, para los más jóvenes, posiblemente la crisis sea la más reciente, porque es la que están viviendo y puede golpearles en el empleo, en el nivel de salario, en el bolsillo o en las oportunidades de superación familiar o personal. Entonces la palabra de crisis tiene esta particularidad de que la crisis nunca es en sí misma, sino que la crisis refiere a un estado de cosas que alguien define. Entonces ahí hay una fuerte influencia del gremio de Solange, que son los economistas.
porque a los economistas les encanta definir las crisis y apelan a gráficas con subidas o caídas del desempleo, del ingreso. Pero, por ejemplo, para una familia campesina, tal vez la crisis sea el niño que va a asolar a América Latina a final de 2026. Entonces, ¿por qué hago este recuento? Porque según cómo defina yo la crisis, se van a establecer posibles alternativas de salida. Entonces, en tu pregunta también hay otra trampa del entrevero de las últimas décadas. Es asumir de que la crisis se va a solucionar con la nueva variedad de la poción mágica de exportar algún nuevo recurso natural. Así es. En el pasado habrá sido un mineral, luego tal vez se apostó a la soya y ahora en el futuro inmediato tal vez el imaginario desemboque en el litio. Pero es repetir el mecanismo de que algún recurso natural que exportemos va a salvar al país. El análisis de las alternativas demuestra, observando hacia el pasado, que eso nunca funcionó. Por lo tanto, en tu pregunta, la primera respuesta es que hay que buscar alternativas distintas a los extractivismos, porque ya sabemos que eso no funciona. Gracias, Eduardo. A ver, yendo en esa línea, y es interesante, ha mencionado el tema de los sectores más afectados, ¿no? Las familias campesinas siempre han sido las más afectadas, las familias más pobres hoy día. ¿No? Tenemos estos datos de los 54 días de que en realidad se ha incrementado la extrema pobreza. De darse entonces otro tipo de cambio, un recambio que vaya dirigido a reformas estructurales, toda reforma quizás sea dolorosa. En este caso, Oscar, ¿cuáles serían, de darse reformas estructurales y tomando en cuenta de que hay, como decíamos, sectores más afectados, cuáles serían los sectores más afectados en Bolivia, sobre todo que hay mucha fragilidad hoy? Bueno, yo estoy de acuerdo con Eduardo cuando él plantea desde qué perspectiva uno asume o siente el tema de la crisis. Desde que tengo uso de razón, desde que soy niño, yo creo que las familias hemos vivido una permanente crisis y yo estoy de acuerdo con Eduardo. Creo que no ha habido una especie de relámpagos en ese túnel oscuro que es la crisis, de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, de angustia. Han habido, creo que, relámpagos no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero, de la posibilidad de encontrar soluciones. Uno de esos hechos más recientes es el tema de la guerra del agua, por ejemplo, que ha posibilitado que la gente durante 8 días pueda sentirse, yo diría, de manera plena, con absoluta seguridad de lo que es la soberanía popular. Es decir, la gente decidió el destino y el disfrute del agua, en este caso, en abril del año 2000, y creo que ese hecho marca la posibilidad de que cuando sectores sociales puedan unirse, puedan organizarse y puedan establecer un horizonte colectivo común, es posible cambiar el rumbo de nuestro país, de nuestros pueblos, y tener la posibilidad de vivir bien, como se dice. Obviamente que en toda crisis, es decir, en todo momento de angustia, los que más sufren, los que más sentimos esa angustia, esa inseguridad, ese miedo, somos los pueblos, somos los que estamos muy abajo, en las comunidades campesinas, en los hospitales, hasta en los cuarteles, en las calles, ¿no? en las escuelas, en todos los lugares donde la gente se reúne para hablar de esto, en las peluquerías, en los lugares donde uno puede lustrarse los zapatos, en las plazas, en las calles, en los caminos. Entonces creo que estos sectores de manera permanente están en crisis, pero además creo que en Bolivia ha habido un proceso de resistencia, y en nuestros pueblos en Sudamérica, un proceso de resistencia permanente a estas crisis, a estos miedos, a estas angustias. Y creo que, pues, yo estimo y tengo la esperanza de que estos procesos de resistencia se van a convertir un día en procesos de reexistencia, como ha ocurrido en diferentes escenarios y espacios en la historia de nuestros pueblos. Por lo tanto, creo que desde que me ha tocado vivir, reitero, hace muchísimos años, este momento se presenta como un momento muy complejo, muy complicado, por una serie de circunstancias, ¿no? La globalización de la economía, el tema del saqueo permanente de los recursos naturales, la imposibilidad de establecer nuevamente un tejido social fuerte como el que hubo, por ejemplo, en el 52, el año 2000,
Esto para mí hace mucho más difícil un proceso de resistencia frente a esta crisis, pero obviamente los sectores más afectados, como siempre, seremos estos sectores que vivimos en un escenario de sobrevivencia permanente, de zozobra permanente, y ahora más que todo cuando el mundo del trabajo se ha cambiado totalmente, ¿no? Yo me acuerdo de la época del 50 al 80 que me tocó vivir con diferentes escenarios sociales. Antes había pues paraguas institucionales, organizacionales que permitían proteger y soportar la crisis, por ejemplo, central obrera boliviana. Hoy no existen estos escenarios, estos paraguas que nos puedan proteger, nos sentimos desprotegidos, pero definitivamente creo que este pueblo es un pueblo que nunca se ha rendido, no tenemos posibilidad alguna de rendirnos y vamos a seguir adelante pese a todas las dificultades. Sí, bueno, es evidente, creo que coincidimos todos, no estamos en una crisis profunda y enmarcarnos en conciliar con sectores que todavía tenemos conflictividad social en nuestro país y eso está todavía marcándose en esta agenda, lo están anticipando algunos sectores sociales nuevamente, pero hablar hoy dentro de lo que es la economía, Solange, ¿podemos hablar realmente, puede ser una realidad o mantenemos este modelo económico o vamos y retrocedemos a ese modelo económico más conservador o nos animamos porque estamos hablando de un nuevo gobierno y un nuevo gobierno que también ha anticipado flexibilización en las inversiones, sobre todo extranjeras privadas, y nos vamos un poco más a los mercados libres? ¿Qué hacemos? ¿Podríamos también anticiparnos este tema de un modelo más liberal, Solange? Bueno, yo creo que por un lado hay que leer un poco lo que fueron las últimas elecciones presidenciales. Y definitivamente no tengo dudas que la preocupación número uno y con lo que marcó la aguja en temas del electorado fue el tema económico. Porque la crisis económica no es algo que estamos viviendo el año 2026, ni tampoco el año 2025. Es una crisis que se viene gestando desde el año 2014 y que se empieza a sentir realmente en el bolsillo de las personas efectivamente desde el año 2021-22, te diría, ¿no? Hay un dato importantísimo que creo que pocas personas lo saben, pero el ingreso de las familias nunca logró recuperarse desde la pandemia. Entonces vemos ahí una crisis que se ha ido gestando poco a poco, primero por un golpe totalmente externo que fue lo del 2019, conflictos sociales en Bolivia, incluso antes de la pandemia, después pandemia, y de ahí ya un declive muy fuerte en lo que fue la situación macroeconómica del país, que claramente nos llega a todos, ¿no? Sin duda alguna afectando mucho más a ciertos grupos de la población que pueden ser, sin lugar a dudas, personas que están en el área rural, pero también en las áreas urbanas hay muchísima vulnerabilidad, ¿no? Muchísima pobreza que está creciendo mucho. Si bien Bolivia en los últimos 20 años cambió en lo que es la distribución social, podríamos decir, donde la clase media pasó a ser una gran mayoría, dentro de esa clase media hay una proporción muy importante de vulnerables, que significa personas que si bien en temas del umbral de ingresos ya se consideran como clase media, pero que no cuentan con, si quieres, mecanismos que les permitan atravesar con resiliencia estos procesos de crisis, ¿no? Entonces, están a una enfermedad de algún pariente, están a la pérdida de un empleo, de caer otra vez en pobreza. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? De hecho, el último dato oficial de pobreza, por ejemplo, que vemos desde el año 2025 de las encuestas de hogares, demuestran que 2025, que incluso antes a la flexibilización del tipo de cambio, antes a levantar parcialmente el subsidio de los hidrocarburos, ya la pobreza en Bolivia pasó de un 32% a un 38%. Es un incremento altísimo, el más alto al menos de que yo recuerdo desde el año 2016, de los últimos 10 años. Entonces vemos un impacto muy fuerte ahí y la gente, hay un convencimiento de que quieren que la crisis se acabe y lo que votaron fue un cambio de modelo, ¿no? Eso fue lo que se votó. El problema es que nosotros no podemos, eso no significa que haya un consenso entre la gente de qué tipo de modelo quieren. Solo saben que quieren algo distinto, que se acabe la crisis, pero no hay un consenso de qué es lo que quiere la gente. Y creo que es también importante que el gobierno sepa y las nuevas autoridades que la gente no tiene por qué entender de economía técnicamente, pero sí es tu responsabilidad comentarles cuál es tu plan para salir de la crisis, ¿no? Entonces, ahí hay un umbral de políticas que tú puedes aplicar y que la gente tiene que entender el porqué de estas políticas. La gente, yo creo que todavía no termina de entender por qué se levantó, por ejemplo, parcialmente el subsidio. Había una expectativa de que se lo haga y que inmediatamente, por ejemplo, las filas para conseguir combustible desaparezcan.
Nunca fue el fin de la política, por ejemplo, es algo que se comunicó mal. La gente no entiende por qué el tipo de cambio se flexibilizó, porque era necesario. Es importante hacer este tipo de comunicados y que la gente entienda por qué se hace esto. Ahora, sobre volver a modelos más conservadores, o como el anterior gobierno decía, más ortodoxos, yo creo que es importante que la gente sepa que podemos debatir sobre cómo queremos llevar una economía o un plan de desarrollo, por supuesto, pero hay ciertas bases que son obvias, que se conocen muy bien en economía, que son las necesarias para que una economía crezca. Hoy la crisis, si bien decían que es difícil poderle poner un nombre a la crisis porque tenemos muchas crisis actualmente, pero yendo a lo más básico, Bolivia está en recesión económica, ¿no? Con todo lo que eso implica. Esa es una crisis. Para salir de esta crisis hay que aplicar distintas medidas de cambio estructural a lo que ha sido el modelo económico de los últimos 20 años que nos han traído a esta crisis hoy en día y que pueden sentar las bases para un crecimiento sostenido. Y creo que acá la palabra clave es sostenido, porque tú lo has mencionado muy bien. Bolivia, si yo tengo que hacer un resumen de todos sus planes de desarrollo, ideas de desarrollo, sin importar el tipo de gobierno que hemos tenido, ya sea nacionalista, liberal, neoliberal o como lo han llamado en el último periodo de gobierno, fue neoextractivista, por ejemplo, siempre se basó en el extractivismo, siempre. Eso no ha cambiado, ¿no? Donde estamos felices cuando los precios de los commodities son altos y somos tristes y entramos en crisis cuando los precios caen, básicamente. Esa es nuestra historia como país, diría, ¿no? Transitar hacia un modelo donde podamos diversificar nuestra matriz productiva, donde podamos realmente crear valor en la producción, tanto de bienes pero también de servicios, una economía tan globalizada como comentabas, donde ahora incluso los bolivianos pueden ofrecer servicios al exterior que sean mucho más complejos, con mayor valor agregado, con mejores niveles de ingreso, es algo que hay que apuntar y trabajar con tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay un consenso de la gente en que hay que trabajar para salir de la crisis. No creo que la gente entienda ni hay un consenso de cómo salir de la crisis, pero definitivamente hay que retomar estas políticas bases de cambio estructural que hay que hacer para asentar y crear nuevo crecimiento, que eso es en cualquier tipo de modelo de desarrollo, te diría que se tienen que hacer. Gracias, Solange. En esa línea, Eduardo, es súper interesante también marcándonos en esto. La población quiere salir de la crisis, ¿no? Pero es evidente, o sea, no tiene la debida información y me parece absolutamente correcto lo que dice Solange. Yéndonos al tema ya más regional, Eduardo, se ha marcado el mapa político en la región. Luego de las últimas elecciones, por ejemplo, en Perú, tenemos claramente cuáles son las dinámicas políticas y económicas en estos países. Entonces, ¿qué le queda a Bolivia? ¿Cuáles son las alternativas que tiene Bolivia? Tomando en cuenta lo que mencionan también, es un estado absolutamente extractivista. Tenemos todavía este tema de la dinámica minera, pero ¿qué nos queda? ¿Cuál es la salida? Sin dejar de lado de que somos parte de una región que ya ha pintado, lo decía, políticamente todo su escenario. Bueno, continúo lo que dice Solange. Y de nuevo, depende de cómo tú definas la crisis. Porque fíjense en lo que nos están escuchando. Ella decía, hay un consenso entre los modelos de que se debe crecer económicamente. Entonces, ese es un tipo de salidas. Ahora, precisamente, el trabajo de CEDIP y ese conocimiento de frontera en esos análisis rigurosos, ¿qué muestra? Que más allá de las intenciones que pueden ser muy buenas, hay diferentes variedades de desarrollo que quieren crecer, pero una vez que tú decís, yo tengo que crecer, y el crecer tiene cola del diablo. Totalmente. Y te termina atrapando. Y entonces, de una manera u otra, eso lleva o a la explotación de la naturaleza o a la explotación de las personas. Entonces, ¿qué nos da lo que tú preguntás, el contexto continental e internacional? Hay dos grandes tipos de alternativas. Hay un conjunto de alternativas que son opciones de cambio entre variedades de desarrollo, que pueden ser progresistas, conservadoras, más neoliberales, menos neoliberales, pero todas esas variedades de desarrollo tienen en común algunos factores clave para las circunstancias nuestras. Todas implican apropiación intensiva de los recursos naturales para mandar a los mercados exteriores. ¿Y qué discuten? ¿Cómo distribuyo la plata de la ganancia? O si participa una empresa estatal o una empresa transnacional. Pero todas quieren sacar hasta el último kilo de estaño y llevarse hasta el último poroto de soya.
y dependen de esos mercados internacionales. Hay otro conjunto de alternativas que están más allá de la noción de desarrollo, más allá de la noción de que solo crecimiento económico asegura el bienestar de las personas. Entonces, experiencias como la que recordaba Óscar, aquí en Cochabamba, alumbraban esa otra sensibilidad. Tenemos muchos ejemplos también en economía de países que logran, por ejemplo, esta situación acuciante que menciona Solange, de una mejor redistribución de la riqueza nacional sin crecer, para en momentos de emergencia atender los sectores marginalizados y pobres, sin crecer, lo cual violaría el precepto del eslogan de muchos economistas clásicos. Entonces el debate ahora es más complejo y está entre esas dos grandes familias de alternativas. El debate es más complejo, pero además es más urgente, porque hay un cambio que no ocurría en el siglo pasado. Ya no tenemos tiempo para seguir probando opciones de desarrollo convencionales. ¿Por qué? Porque el cambio climático y el descalabro ecológico continental dentro de América del Sur y planetario nos va a arrasar. Entonces, otra vez volver a un ciclo de que vendrá un desarrollo bueno en algún nuevo tipo de progresismo, igual va a significar estos problemas en lo social y en lo ambiental. Por lo tanto, el gran umbral está en esas estrategias más allá del desarrollo. Y ahí el liderazgo es sudamericano, porque retomo una palabra que dice Óscar, todas las concepciones del buen vivir que se discutieron en Bolivia, en Perú, en Ecuador y con otro formato en los países vecinos, se originaron acá. Ahí está la crítica radical al desarrollo convencional. No nació de las cátedras europeas, nació de aquí, de una mezcla fructífera en ese momento entre saber experto que criticaba al propio conocimiento convencional, más aportes de conocimientos populares, saberes indígenas, una mezcla de un nuevo tipo que logró esos avances. Entonces, a mí me parece que la apuesta está en comenzar a discutir de otra manera las alternativas, más allá del desarrollo. Y en ese sentido, Eduardo, ¿cuál fue la experiencia de estos países? Bueno, en los países de la región en los últimos años ha habido discusiones que plantean esa disyuntiva entre distintas familias de alternativas. La más reciente y la más cercana ocurrió en Colombia durante la campaña electoral que llevó a la presidencia al gobierno de Gustavo Petro, y en las primeras porciones de su administración, la plataforma era dejar de seguir avanzando el extractivismo minero de carbón, prohibir el fracking y congelar la explotación petrolera sin dar nuevas concesiones. Entonces imaginen ustedes esa discusión en Bolivia. Sería congelar la frontera de hidrocarburos, congelar la frontera minera y avanzar en estrategias para rescatar sectores rezagados de la economía para reactivar la economía en recesión. Entonces esa discusión estaba en marcha y fue muy potente. Lo que a mí me impacta es que los ejemplos de esos debates, en los errores, en los aciertos, en lo que funcionó, en lo funcionó, una y otra vez se dejan de lado y se regresa continuamente al mantra de que necesitamos explotar la naturaleza para crecer porque crecer va a derramar beneficios para todo el mundo. Que eso es algo que ya tiene más de un siglo que se dice, se repite, se enseña, aparece en los medios y no ha funcionado. Gracias, Eduardo. En esta línea de tomar decisiones, reformas estructurales, tomando en cuenta, lo vuelvo a mencionar, con un gobierno nuevo en Bolivia, hay actores principales que tenemos que tomar en cuenta y han sido clara muestra en estas semanas de bloqueo. ¿Qué va a pasar de tomarse definiciones que sean estructurales, Óscar, reformas claves para Bolivia en este nuevo modelo del que se quiere optar con los sectores sociales? ¿Cuál es en este momento el rol de los sectores sociales si tomamos en cuenta que desde diciembre han habido incluso retrocesos en decisiones por los sectores sociales? ¿Cuál debería ser en este momento o a partir de este momento hacia estos modelos el rol de los movimientos sociales de los sectores? Yo creo que en este momento, en los bloqueos de los 52 días, creo que había una especie de esperanza en un
proceso de revitalización de los movimientos sociales en Bolivia. Creo que eso no ha ocurrido, debido a que no ha existido la posibilidad de una discusión colectiva, de establecer un horizonte común en todos los aspectos, particularmente en el tema económico, político y social. Creo que no ha habido esa posibilidad. Yo no sé de qué movimientos sociales podemos hablar hoy en Bolivia. ¿Qué referente institucional, organizacional puede servir para poder decir confiamos en este espacio y vamos junto con él? No hay. Yo creo que hemos tenido durante 20 años un proceso de desarticulación tremenda y de destrucción del tejido social que fue construida con tanta laboriosidad durante muchísimos años. El 92, la marcha indígena que viene desde el oriente reclamando una asamblea constituyente que se vuelve como un eco poderoso el año 2000 cuando decimos nosotros asamblea constituyente ya sin intermediación partidaria, establecida bajo las propias organizaciones naturales de la gente para establecer un nuevo modelo en todo sentido, por lo menos por los próximos 50 años, una nueva forma de participación democrática, de tomar decisiones, de diseñar modelos económicos, de que sea la gente de abajo la que pueda decidir el destino de nuestro país. Creo que fue momentos de inspiración el 2000, 2003, bueno, 2000 el tema del agua. La gente ejercitó su soberanía para decidir el destino y el disfrute del agua. El 2003 con la guerra del gas. Es decir, nosotros queremos disfrutar y definir qué va a hacer con el gas como un recurso natural. El 2005 cuando se pretendió imponer un escenario neoliberal con la sucesión constitucional que finalmente terminó por el cerco que hicieron los movimientos sociales al Parlamento en Sucre y surge un presidente interino que convoca elecciones. Y el 2005, esa emergencia de los movimientos sociales para poder establecer la Asamblea Constituyente, una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de agua, es decir, la gente abajo construyó, yo celebro este encuentro, construyó un puente con la academia comprometida, como acá Solange y Eduardo, en poder establecer conjuntamente los de abajo con la población un horizonte del buen vivir. Eso se hizo el 2000, un grupo de académicos posibilitó la promulgación de una ley que evitaba la privatización del agua. El 2003 nosotros andábamos, mientras Carlos Mesa reclamaba el referéndum, andábamos con nuestra propia ley de hidrocarburos por todo el país. Ahí se fracturó para mí el 2004 el movimiento social en Bolivia, unos queriendo asumir legítimamente el aparato del Estado y otros desde abajo empujando una verdadera posibilidad de autonomía. El 2010, cuando el gobierno de Evo Morales impuso un gasolinazo, no sé si se acuerdan, el día de Navidad, y la gente dijo no, y Evo Morales tuvo que borrar con el codo lo que firmó con la mano. El 2011, cuando se pretendió partir el TIPNIS, y la gente, partimos en la marcha desde el oriente boliviano hasta La Paz, 600 kilómetros durante 2 meses, no estoy hablando de memoria, estuve yo ahí, la represión en Chaparina, pero finalmente 1 millón de personas en La Paz movilizadas en aquel tiempo posibilitó de que eso no ocurra. Es decir, para mí la alternativa de establecer un modelo económico parte de ese puente que debe establecerse entre la academia, gente comprometida, con ese conocimiento adquirido en las investigaciones, en el estudio, el estar con la gente, el compartir el sudor, las angustias, las esperanzas y las iniciativas que tiene la gente, con esa sabiduría popular que está ahí. Yo simplemente quiero referirme a un hecho histórico muy importante de hace poco tiempo atrás. En Palos Blancos y en Alto Beni se ha generado un movimiento donde han sido los municipios, es decir, la población común ha logrado tomar la institucionalidad estatal en los consejos y las alcaldías y desde su cotidianidad ha definido y ha decidido que no puede haber más extractivismo en su zona. Y han logrado establecer y promulgar una ley municipal en ambos municipios
que se declara libre de minería a los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. Ya han logrado una ley departamental y ahora está en la perspectiva de una ley nacional. ¿Cómo ha ocurrido? Es decir, se establece en esos pequeños espacios, no son más de 160.000 habitantes frente a los 12 millones de bolivianos, pero se ha mostrado que es posible establecer desde abajo, con todas las limitaciones institucionales que puedan existir, pero con la energía y la fuerza de la gente, de que es posible mirar otro modelo de desarrollo basado en la cotidianidad, en el respeto a la naturaleza, el establecimiento de una forma de convivencia social armónica entre todos los seres vivos, no solamente entre los seres humanos, y creo que Palos Blancos y Alto Beni se convierten en un escenario de inspiración para otros pueblos que sufren el tema del extractivismo como depósitos de basura mineral, por ejemplo, lo que ocurre en Diacha, un pueblo que está sufriendo las consecuencias de una contaminación impresionante. ¿Qué estamos haciendo algunos de nosotros, activistas, que todavía quedamos por ahí tratando de tejer de manera muy silenciosa, pero muy firme y digna? Estamos tratando de establecer estos vínculos entre la gente que sufre y entre la gente que ha logrado victorias, como por ejemplo en Río Chico, en Sucre, en el cercado. La gente ha logrado que 2 cooperativas mineras no puedan instalarse en su territorio, que iban a contaminar el 70% de la producción agrícola que tiene Sucre, producto de estas zonas agrícolas que han defendido su río a muerte, el Río Chico, y han logrado vencer, y ahora están estableciendo un modelo de desarrollo de esa zona libre de minería. Creo que son hechos que nos muestran que es posible. Y esto obviamente acompañado de una serie de investigadores, de académicos, de abogados, ambientalistas, de ecologistas, que se han juntado con la gente y que han posibilitado establecer no solamente un proceso de decir basta, sino también un proceso de mirar hacia dónde queremos ir. Creo que estos son aspectos inspiradores que nos permiten vislumbrar la posibilidad de andar por otro camino, que no sea, como dice Eduardo, el extractivismo que pues podemos remontarnos desde la época que vinieron acá los españoles. Bueno, Oscar, en esa línea entonces, tenemos a un nuevo gobierno. Las decisiones que vaya a tomar este gobierno obviamente van a tener nomás que ser dolorosas para muchos sectores. Habíamos hablado de algunas reformas que se están anticipando, pero ¿cuál tendría que ser el rol nuevamente de estos movimientos sociales? Es decir, estaríamos hablando lo que habían demandado varios sectores, sobre todo campesinos del lado del occidente, es demandarle al gobierno que cada proyecto, cada planteamiento de reforma que tengan, la tengan que socializar necesariamente con estos sectores. ¿Tiene que pasar esto, Oscar? En todo caso, ¿cuál sería entonces el rol de una asamblea legislativa que aparentemente es la representatividad de estos sectores? ¿Cuál va a ser entonces el rol de los sectores sociales si hablamos de reformas que se vienen? Vivimos una democracia delegada. Yo creo que ha habido un proceso en estos últimos 20 años, un proceso de expropiación de la voz y la capacidad de decidir de la gente en los 20 años del gobierno del MAS. Eso es grave. Y hoy se tiene una asamblea plurinacional que no se presenta, si bien representará por el ánfora, pero no se presenta genuina y legítimamente las necesidades, la situación de los sectores sociales. Definitivamente no es una democracia delegada, es una caricatura de democracia. Esto no es democracia. La democracia, aquella democracia directa, aquella democracia donde es el pueblo que de manera soberana, un proceso deliberativo, decide y ejecuta. Yo creo que las medidas que se van a venir de una manera brutal. El gobierno ha tenido la capacidad de establecer un escenario de apoyo internacional, fundamentalmente de organismos internacionales que están sobre nuestros recursos naturales, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instancias. Las transnacionales seguramente van a ocupar los espacios territoriales como lo han hecho durante muchísimos años y ha logrado, yo diría, desarticular un proceso de revitalización, como decía al principio, de los movimientos sociales que hoy se encuentran absolutamente dispersos, temerosos, desconfiados, y yo veo un escenario muy oscuro para un proceso de resistencia y de exigencia al gobierno de que la línea vaya por otro lado. Yo honestamente dudo.
pero creo también en que este pueblo, al igual que todos los pueblos del sur fundamentalmente, nunca se han rendido. Si bien ha habido, bueno, veremos más o menos, son periodos de 20 años de liberalismo, 20 años de populismo, seguramente habrá 20 años de liberalismo otra vez, y habrá un proceso permanente de resistencia y desagrupación. Yo dudo que tengamos la fuerza suficiente, el músculo suficiente para poder resistir los embates que se van a venir con prontitud y que van a ser muy graves. Dudo. Pero creo que esas medidas nos van a posibilitar también revitalizarnos, asumir los errores, asumir las experiencias que hemos tenido, y seguramente nos volveremos a ponernos de pie. Quizás no podamos vernos como generación nosotros otra vez un proceso tan revitalizador, tan inspirador como fue a partir del año 2000 hasta el 2006, yo diría, pero creo que las generaciones, y ahí es muy importante analizar y decir que tenemos la enorme tarea, los que somos mayores, de un proceso de compartir intergeneracionalmente todo lo que hemos hecho. La privatización y el saqueo de nuestros recursos naturales, como dice Eduardo, no solamente son un proceso de expropiación, de robo, de asalto, de despojo. La privatización y el robo de nuestros recursos naturales también son un proceso de expropiación y de robo de nuestra memoria. Esa es la privatización, y lo que se quiere hacer hoy es eso: expropiarnos, privatizarnos la memoria para quitarnos esa memoria, y creo que es importante también establecer que la memoria tiene que quedarse en los jóvenes para que podamos seguir construyendo juntos senderos de una sociedad más justa, democrática y libre. Gracias, qué importante. Creo que más bien en Bolivia mucha memoria no tenemos, ¿no? Y eso se ha demostrado en varias ocasiones, pero es importante, Oscar, hablar de estos temas. Y sin llegar mucho, porque a veces los analistas hacen de pitonizo Solange y creo que muchas veces se equivocan, pero en este caso nos queda 4 años y algo más de este nuevo gobierno. Tomando en cuenta lo que todos creo que han coincidido en esta mesa, una sociedad fracturada, un tejido social totalmente roto, polarización extrema, una crisis latente muy dura después, sobre todo acentuada de estos 50 días de bloqueos y cercos, anuncios de estas reformas estructurales, y ha habido muchísimo conflicto. ¿Qué es lo que espera o qué es lo que le espera en este camino a este gobierno, Solange, de estos 4 años y algo más que le queda? Creo que el gobierno tiene 2 caminos, yo lo veo así, simplificando, digamos, la situación en el extremo, ¿no? Pero tiene 2 caminos. Uno, o empieza a comunicar un poco mejor el porqué de sus políticas, como muchos pueden decir, tal vez una privatización, nueva ley de hidrocarburos, nueva ley de incentivo de inversiones, de minería, etcétera, y se hacen los cambios que se tienen que hacer, porque, bueno, acá yo probablemente voy a discernir con todos. Yo obviamente no estoy de acuerdo con un modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo, de ninguna manera. Creo que esa es la razón por la que Bolivia vive en crisis, ha vivido en crisis. Pero no creo que tampoco es realista poder decirle a la gente que podemos dejar de ser extractivistas en los siguientes 5 años. Eso no va a pasar. No va a pasar, y es porque el país necesita dólares, necesita ingresos, y la gente necesita ingresos para comer, para vivir todos los días. Más allá de lo que pueda hacer un vivir bien. Y Bolivia, lamentablemente, en los últimos 20 años, aparte de la destrucción de sus instituciones, del desmantelamiento del tejido social que comentaban, se ha vuelto aún más extractivista, y eso es algo que es importante decir. No solamente hemos consolidado nuestra dependencia al extractivismo, sino que a la par hemos destruido la poca industria que teníamos y opciones de generar ingresos, ¿no? Entonces, eso nos pone en una posición aún más frágil, que no es comparable ni con Colombia, ni con Perú, ni con Chile, que también son países extractivistas, pero que ellos sí pueden tener un debate serio de decir, vamos cambiando nuestros patrones de extractivismo, vamos reduciendo nuestra dependencia, lo que puede ser el cobre, el estaño, el gas, etcétera. Bolivia hoy y en los siguientes 5 años no se puede dar ese lujo. No lo tenemos, lamentablemente.
Eso es lo que nos ha llevado a una política económica en los últimos 20 años, que lo único que ha hecho ha sido explotar las rentas del único recurso natural que teníamos en ese momento, que es el gas, y que se acabó, ¿no? Hoy podemos decir, ya no hay gas. Y ahora estamos tratando de ver si podemos migrar a un litio, tal vez, si podemos tal vez explotar tierras raras, que es algo nuevo que estamos también empezando a discutir en temas de minería, etcétera. Yo creo que realmente ahora lo que hay que hacer es replantearnos cómo podemos utilizar esta vez realmente lo poco de extractivismo que podemos tener en temas de minería para transitar a un modelo que realmente sea más amigable con el medio ambiente y que nos garantiza crecimiento sostenido. Porque algo que es importante decir es que cualquier país puede crecer. Ese no es el reto. El reto es vivir en un país donde tenemos crecimiento sostenido, y eso que significa que no tenemos que ir a lo que pasa en el mundo, dependientes de si tenemos o no reservas de algún mineral, de algún combustible, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que le queda en los siguientes años al gobierno es implementar políticas muy duras, que además son dos tipos de política, y eso también hay que distinguirlo, a la gente lo confunde mucho. Las políticas del gobierno hasta ahora ido implementando no son para promover crecimiento, más todo lo contrario, son recesivas, porque son de corrección, son para dejar de caer en la crisis, eso es importante decir, dejar de caernos en el hueco. Y otro tipo de políticas son las políticas para decidir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo crecemos? Y eso es lo que podemos debatir nosotros. Decir, ok, entonces, ¿cómo utilizamos los pocos dólares ingresos que están llegando por minería, por ejemplo, pero para construir las bases para que Bolivia empiece a producir otras cosas? Empecemos a diversificar la economía esta vez en serio, porque eso de diversificar es algo que vamos a encontrar desde el plan Bohan, básicamente en Bolivia, ¿no? Es algo que siempre está, es un deseo, básicamente. Pero yo creo que ahora tenemos mucho capital humano en Bolivia, y eso es bueno, muy inteligente, muy bien formado, que tiene la capacidad técnica de guiar un nuevo patrón de desarrollo, que nos poco a poco vayamos migrando del extractivismo a un nuevo modelo que sea más sostenible, que sea más inclusivo también, por supuesto, y que realmente nos permita crear un país que crezca sostenidamente. Ese es el reto del gobierno. Si lo puede hacer o no, va a depender de su capacidad de transmitir esto con los grupos sociales, de sociabilizar, porque yo creo que eso es un mandato que tiene, hasta una obligación, te diría que debe tener él, de socializar cada uno de estos proyectos de ley, y también ajustarlo en base, escuchando a lo que la gente te dice en la calle, ¿no? Creo que ese es el reto. Si lo podrá hacer o no, no lo sé. Realmente tengo muchas dudas al respecto. Pero por el bien de todos, espero que lo logre hacer. Gracias, Solange. A ver, Eduardo, en esa misma línea, estamos con un gobierno todavía de meses, nos queda un trecho todavía, 4 años y algo más. ¿Qué puede suceder en este camino buscando un nuevo modelo, sobre todo de desarrollo? ¿Coincides con Solange? ¿Vamos a mantener todavía estas políticas extractivas que han sido muy duras en esta última década, sobre todo? ¿Qué opinas, Eduardo? Bueno, mirando desde afuera y con respeto, porque siempre el que mira de afuera tiene que tener cuidado con lo que dice para no meter la pata, porque no conoce el detalle, tomando las grandes tendencias. A pesar de lo que dice Solange, la estructura de la canasta exportadora boliviana ha sido extractivista en los mismos términos desde hace décadas. Hoy de mañana, por casualidad, tuve que revisar las cuentas de los últimos 20 años. Y el gran paquete de exportaciones de bienes primarios ha estado entre 90 y 95% en números redondos. No ha habido ningún cambio. Por lo tanto, eso ha sido un patrón que se ha mantenido. Yo estoy de acuerdo con Solange en que esto no puede cerrarse de la noche a la mañana, porque se necesita resolver urgencias. Por ejemplo, ¿con qué le voy a pagar los salarios del Estado, de los maestros, de los policías, de los médicos? Entonces estoy atrapado en eso. Pero la experiencia regional y del propio país me demuestra la importancia de estos números que acabo de decir. Aquellos éxitos del momento del extractivismo implicaban precisamente hundirse más en el extractivismo y desmantelar todo el entramado industrial. Esos procesos son bien conocidos desde mediados del siglo pasado. Tienen el nombre genérico de enfermedades holandesas. La variedad regional ha sido calificada por economistas peruanos como enfermedad chola. ¿Qué quiere decir esto?
yo exporto con altos precios materias primas, cobre, hidrocarburos, gas, entran muchos dólares, entonces a la gente le resulta muy barato comprarse un celular, un TV plasma chino, pero al mismo tiempo la industria nacional queda desmantelada por el aluvión de importaciones baratas. A su vez, el ímpetu extractivista genera desplazamiento, por ejemplo, gravísimo en el sector agropecuario. Todos plantan soya, se me reduce mi canasta de alimentos. Aumenta el precio del alimento popular, se reduce la diversidad de cultivos. Tengo que exportar más cobre para comprar más comida afuera. Entonces, el problema con la receta de que yo estoy en crisis y salgo con más extractivismo es que aún en el éxito, el más extractivismo me hunde en esa condición y podrá haber alguna ventaja momentánea en los momentos de altos precios, porque el excedente que queda liberado o para el Estado o para la sociedad aumenta, pero no resuelvo los otros problemas de fondo. O sea, yo genero condiciones que me impiden abrir, por ejemplo, industrias nacionales. Entonces, la alternativa es, mantendré algunos sectores, pero sé que la salida, la alternativa está en ir más allá de los extractivismos. Entonces, en el caso de Bolivia, la cuestión básica, el gran tema que se abre ahora es, ¿vamos a apostar por la crisis a explotar el litio o vamos a emprender de la experiencia pasada y sabemos que por ahí no está la salida? Ese es un gran tema a debatir y que tendrán que tomar sus propias decisiones. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque la propia crisis genera esta idea de que esto es tan espantoso que tenemos que hacer el sacrificio para salir de la crisis. Y no hay más remedio que hacer el ajuste para salir de la crisis. Y eso es precisamente aprovechado por lo que dice Óscar. Entonces viene todo el discurso de ustedes están en crisis, tienen que hacer el ajuste. Es doloroso, pero esto lo va a curar de su enfermedad. La medicina, el remedio es doloroso, pero lo vamos a curar. Ahora, si la medicina y el remedio es más extractivismo, no va a haber cura, sino que va a ser un debate de enfermedad crónica que va a continuar hasta la próxima crisis. Absolutamente. Y bueno, lo evidente es de que vamos a continuar con estas políticas, pero también lo evidente es de que no hay un gobierno que en este momento pueda tener una varita mágica para resolver esto de inmediato. Tenemos que resolver, pero cuesta mucho y va a costar todavía este trecho que nos queda, Óscar. ¿Cómo tú visualizas a este gobierno que todavía le resta 4 años y algo más con estos anuncios de reformas estructurales, pero con esta fragmentación y sobre todo esta participación que han tenido sectores sociales que hay que dar a conocer, sí han tenido en estas últimas semanas, sobre todo de conflictos? ¿Cómo tú estás viendo de que pudiera pasar este gobierno, este transitar de estos 4 años? Bueno, creo que Bolivia es un país impredecible. Quizás no dura este gobierno 4 años, quizás sea menos. Mucho depende de cómo se van dando las circunstancias. Lo que sí yo creo que ha habido una permanente actitud del pueblo abajo, esté organizado, esté movilizado o no, es que ha habido una permanente conspiración contra este modelo. En todos los gobiernos, en todas las épocas, desde hace muchísimos años. Yo creo que es una cualidad que tenemos los pueblos abajo, ¿no? Yo confío en esa capacidad de recuperar otra vez esa indignación que ha generado, por ejemplo, el primer decreto, uno de los primeros decretos de este gobierno, el 5503, que ha generado una indignación producto de la información que de manera muy simple salieron desde muchos escenarios para que la gente entienda cuál era la intención en estos más de 100 artículos de este decreto 5503. Yo confío, más que mirar arriba, creo que debemos mirar aquí abajo cómo están nuestras fuerzas, qué posibilidades tenemos efectivamente, no creo ni a corto ni a mediano plazo, de un proceso de resistencia frente a lo que está viniendo, no creo. Pero tampoco creo en que este pueblo va a quedar absolutamente sumiso, resignado a lo que se pueda venir. Va a haber un proceso nomás de maduración, un proceso de articulación, un proceso de organización y de movilización. Estoy completamente seguro. Puede durar este gobierno a que cumpla sus 5 años,
pero no creo que un modelo como el que señala Solange y Eduardo sea la solución, y la gente lo sabe intuitivamente, sabe que esto no va a solucionar los problemas. La gente sabe que el pan de hoy, que pueden ser otra vez este modelo extractivista, va a significar el hambre de mañana, y ya lo estamos viviendo ahora. Yo coincido plenamente con Solange cuando dice que hay que diversificar la economía. Hemos tenido la gran posibilidad en el gobierno del MAS, cuando los precios de los hidrocarburos y de las materias primas subieron tremendamente, y no se ha posibilitado, por ejemplo, el fomento a la economía mediana campesina, por ejemplo. No existe. Para un dato, Eduardo Solán, el 90% de las infraestructuras destinadas a problemáticas de agua, tanto para consumo humano como para riego, no funcionan en este país, se han desmoronado, no hay sostenibilidad, el 90%. Es una muestra clara de cómo se van generando políticas que no solucionan los problemas de la gente. Por lo tanto, yo confío plenamente en el pueblo, no soy pesimista, pero va a ser un proceso largo. Los zapatistas dijeron hace un tiempo, Eduardo, un proceso de articulación y de fortalecimiento del movimiento a nivel mundial va a durar como 100 años. Yo creo que aquí no va a ser tanto. Yo confío en los aymaras y en los quechuas y en esa paciencia pero firmeza del movimiento amazónico, en que va a haber nuevos días para nosotros, vamos a articularnos, vamos a movilizarnos y vamos a lograr otra vez establecer un horizonte, reitero, elaborado colectivamente, porque no solamente es necesario, es responsabilidad por nuestras generaciones de hoy y de mañana. Muchas gracias, Oscar. Para terminar, nada más, Solange, en esa línea, o sea, es bien importante hablar de la diversificación. ¿Qué planteamiento tú podrías dar de la diversificación en nuestro país? Porque entendemos, o sea, realmente sí tenemos potencial en bastantes rubros, sobre todo, que lo hemos dicho, esta economía naranja, la verde, pero ¿cuál plantearías tú? Yo lo que plantearía es que empecemos a mirar fuera de la caja. ¿Y por qué lo digo esto? He participado de muchísimos seminarios, eventos, charlas, exposiciones, he leído un montón de trabajos de grandes académicos tratando de responderle la pregunta, ¿y Bolivia qué puede hacer, qué puede vender, qué le puede ofrecer al mundo como país? Más allá del extractivismo, por supuesto. Y algo que me llama la atención es que todos caen en una canasta de bienes que más o menos siguen siendo extractivistas, que van por el lado, por ejemplo, del agro, y muchos otros tratan de irse por productos que sí, es verdad, nosotros ya tenemos cierta experiencia, como puede ser la quinoa, por ejemplo, ¿no? Explotar la quinoa, el maní, la castaña, pero más allá de todo eso, hay que pensar, por ejemplo, en ejemplos como en el caso de Perú. Perú, por ejemplo, exporta casi 9.000 millones de dólares al año en la exportación de arándanos. El arándano no es un fruto que nosotros podamos ligar a los suelos o la tradición peruana, por ejemplo. Es algo que algún capital extranjero llegó, vio potencial en una tierra, plantó la inversión necesaria y empezó a producir, y hoy Perú exporta miles de millones de dólares al año en un alimento que antes ni lo tenía en la canasta de consumo propio, por ejemplo, interno. Entonces Bolivia tiene que un poco apostar a ver realmente que más allá de estos productos ya tradicionales, que te digo que nos podemos tener cierta ventaja comparativa, podemos empezar a producir. Y otra cosa que yo también siempre digo y me llama la atención porque nunca la escucho entre las cámaras, por ejemplo, de comercio, ni la de Santa Cruz, ni la de La Paz, ni la de Cochabamba, no escuchar a los otros departamentos mencionar el tema de la venta de servicios. Hoy vivimos en una economía altamente globalizada, un mercado laboral que es prácticamente global, que la alta conectividad nos lleva a que hoy por hoy podamos ofrecer servicios al resto del mundo. Y realmente creo que hoy tenemos que apuntar hacia ese lado. Vivimos en una economía donde ahorita principalmente la explotación de los datos, la inteligencia artificial son los que van a marcar las nuevas olas de crecimiento y de desarrollo. Y creo que Bolivia está quedando muy, muy atrás. Es muy importante que empecemos a apostarle a la economía del conocimiento. Y creo que, vuelvo a reiterar, tenemos buenas bases para explotarlo, tenemos muy buen capital humano, sí tenemos problemas en la calidad educativa, no tenemos sistemas de formación ni capacitación laboral,
pero creo que son lugares donde tenemos que apostar, tenemos que invertir desde el Estado y desde el sector privado para poder potenciar nuestro capital humano y poder exportar estos servicios que además son muy amables con el medio ambiente, no tienen grandes impactos y creo que pueden hacer la diferencia. Gracias. Bueno, ha sido un debate enriquecedor. Esta ha sido una nueva sesión de su espacio Deliberar. En el marco de esta crisis que vive Bolivia, plantear alternativas y desde diferentes miradas en nuevos modelos y sobre todo plantear también dentro de esta lógica de sostenibilidad que lo han mencionado en nuestra mesa y es muy importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eduardo Budín has estado con nosotros. Gracias, Eduardo. Solange Sardán también y Oscar Olivera. Un gusto de verdad que nos hayan acompañado y un gusto nuevamente acompañarlos y bueno, que sea en otra oportunidad. Un abrazo.